se han llegado a confirmar 117 casos de coronavirus, de una muestra de cerca de 3.000 pacientes que han sido evaluados, de 3.117 casos. Ya estamos coordinando con las empresas de servicio público, ¿no?, para que también pueda ser un desfase en el pago de los servicios del mes de marzo, ¿no? Eso también se está viendo con las empresas de suministro de energía eléctrica, de servicios de agua potable en los municipios, para que puedan hacer un desfase y permitan retrasar esos pagos. Algunos productos han subido de precios, y es que la logística de transporte está un poco difícil en estos primeros días. Si cumplimos la cuarentena en estos 15 días, pero de manera seria, todos los peruanos, suficiente. Cortamos la transmisión porque la disminuimos y la tenemos bajo control. Eso es lo que queremos. Creo que esta enfermedad nos está haciendo reflexionar a todos y nos está obligando a un cambio de actitud. Un cambio de actitud que no solamente debe ser de 15 días, un cambio de actitud que debe ser permanente. Bueno, ahí estaba justamente el presidente de la República, Martín Vizcarra. Más temprano de una conferencia de prensa se anunciaron medidas complementarias y probablemente lo que tengamos en los próximos días de esta emergencia nacional, donde todos tenemos que estar en cuarentena, debemos estar aislados, son medidas adicionales en función de cómo vaya avanzando el nuevo coronavirus, porque no hay que olvidar las cifras, ya son 117 personas infectadas con este virus. Entiendo que de las 117, 13 se encuentran hospitalizadas, y de las 13 que se encuentran hospitalizadas, me parece que son 3 que se encuentran en un estado algo complicado. Los otros se encuentran estables. Pero para entrar en más detalles de lo que se viene y de cómo se está implementando lo que ya se ha dictado, estamos con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, ministro. Buenas noches. Y quería empezar con un punto que mencionaba el presidente Vizcarra, que tiene que ver con los precios, el precio de los alimentos, porque el domingo yo conversaba con el ministro de Agricultura y nos decía que el tema del abastecimiento estaba garantizado en los centros de abasto, en los mercados a nivel nacional. Sin embargo, lo que hemos visto ya el propio domingo por la tarde, probablemente el lunes y el día de hoy, es un incremento de precios de ciertos productos básicos de la canasta. ¿Qué está pasando ahí? El propio presidente reconoce que sí, ha habido ciertas complicaciones en el transporte de carga en particular. Sí, bien, Omar. Efectivamente, solo para aclarar, la medida que hemos tomado en la declaratoria de emergencia nacional va orientado a restringir el transporte de pasajeros, no a restringir el transporte de carga. En tal sentido, la ciudad se tiene que movilizar el movimiento de flujo de mercancías de una manera normal. Sin embargo, efectivamente hemos tomado nota, hemos advertido que han existido ciertos problemas, inconvenientes, y para lo cual el día de hoy como sector hemos emitido una norma que nos permite asegurar el flujo de mercancías. ¿Qué dice la norma? La norma establece que no solamente hay que permitir el flujo de camiones, sino también permitir el flujo o el tránsito de todos los agentes que están vinculados a la cadena de suministro. Claro, yo le ponía un ejemplo y me lo contaba, por ejemplo, un comerciante que tiene un puesto en el mercado. Ellos no son grandes productores, ni mucho menos. Ellos le venden al público en los mercados, pero ellos tienen que ir a un mercado mayorista y trasladar los productos probablemente en un taxi. ¿Y qué pasa? Porque no hay taxis en Lima en este momento por el estado de emergencia. Entonces, ahí vemos que se afecta la cadena. Así es. Lo que hemos hecho es el mapeo de toda la cadena, de donde se produce, se acopia, ¿no?, se transporta y se consume en los mercados. Y todos los agentes que participan en esta cadena de suministro, le vamos a dar las facilidades para que se puedan movilizar, transportar y poder, digamos, brindar finalmente en los mercados a las personas y a la ciudadanía, ¿no? Pero, por ejemplo, me comentaban también, no hay transporte interprovincial en este momento. Entonces, la gente que viene, muchos de ellos de las afueras de Lima a hacer compras, ya no lo pueden hacer porque no hay ese transporte interprovincial. Entonces, sí se está afectando. Y quizás es una medida o es una consecuencia de las medidas que se han tomado, pero sí se está afectando la cadena de suministro. A ver,
Como entenderás, esa es una medida excepcional, Sí, claro. ¿no? Y por lo tanto buscamos proteger a la ciudad, ¿no? Y el principal objetivo es romper la cadena del contagio. Y para eso resguardar, ¿no? Digamos, mantenerse en sus domicilios, ¿no? Es importante, porque eso va a permitir que el virus no se pueda expandir. Estamos en una fase de expansión comunitaria y ese es un tema más delicado. Por eso es que las medidas que hemos venido tomando en los últimos días. Pero lo que sí estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio del Interior, Defensa, monitoreando cómo se van produciendo el movimiento de flujo de mercancías, ¿no? Hemos sido advertidos y tomamos medidas, de tal manera que poder ir corrigiendo en el camino cualquier dificultad que tengamos en la cadena de suministro. Ahora, ¿cuánto, ministro, también, y esto es importante, de especulación hay en todo esto? Porque antes de que el presidente de la República, el día domingo a las 8 de la noche, anunciara este estado de emergencia, ya había mucha especulación. La gente se volcó a los supermercados, se volcó a los mercados a atiborrarse de productos y esto es netamente especulativo. Mayor demanda, mayor precio. Este es un tema de oferta y demanda. Sí. Definitivamente la población de repente pensó que esto iba a tener otro tipo de impacto. Sin embargo, como hemos visto ayer y hoy, la ciudad sigue funcionando, ¿no? En el tema de servicios básicos. Sí. Luz, agua, teléfono, ¿no? Telefonía, telecomunicaciones, mercados, ¿no? Abastecimiento, hospitales. En tal sentido, esto se va a ir probablemente corrigiendo ese tipo de especulación. Una vez que digamos, el ciudadano vea de que el mercado se está conduciendo de una manera similar, esto se va a ir corrigiendo el alza de precios que probablemente se estén produciendo en los mercados. Y en este monitoreo, por ejemplo, que ustedes, me imagino, hacen de manera constante, han verificado que los grandes mercados de abasto y los mercados en general que uno tiene en el barrio, en el distrito, siguen funcionando con normalidad o algunos de ellos están cerrando. No, en la mayoría están funcionando normalmente, inclusive hemos visto un reporte en la mañana porque tenemos reuniones diarias, este comité multisectorial de alto nivel, que vimos viendo los reportes. Inclusive el ingreso de la papa, que es un producto importante, ha ingresado inclusive en una mayor cantidad que los habituales. Esto es una muestra de que, digamos, ya los productos están ingresando correctamente en los centros de acopio. Bueno, y si se incrementa el precio, es, digamos, por un tema netamente especulativo. Claro, ahí, digamos, el ciudadano tiene toda la facultad de poder, a través de Indecopi, ¿no? Una defensa del consumidor, para poder ir corrigiendo probablemente de la mano con las autoridades locales. Ahí, digamos, en un estado de emergencia, el gobierno no puede plantear alguna medida excepcional. Digamos que estamos en una situación también excepcional para evitar la especulación con los precios de productos básicos. Sí, constantemente el gobierno viene evaluando todas las medidas que se puedan digamos, dar a efecto de que podamos ir corrigiendo todas estas, digamos, inconsistencias en el sistema, de manera de que esto no produzca un impacto finalmente en la población. Te lo digo porque me parece que era Italia o Francia, donde incluso se estableció tope de precios para algunos productos vinculados a la enfermedad, como las mascarillas, como el gel, alcohol en gel que se usa en estos momentos. Y se decía claramente, nadie puede vender este producto a más de este precio mientras dure este estado de emergencia, y hay que acatarlo. Sí. ¿Se evalúa una situación así? El Ministerio de Economía, conjuntamente con el Ministerio de Producción, vienen evaluando el comportamiento de estos indicadores y van obviamente planteando medidas que permitan hacer un control del mercado y evitar la especulación que se pueda presentar. Claro, porque hay que ser maldito realmente para, en una situación como esta de emergencia, donde la gente está preocupada y está asustada, evidentemente, subir pues o duplicar el precio de determinados productos, ¿no? Sí, yo creo que esto se va a corregir en los días que vienen, cuando, digamos, se pueda evidenciar de que el mercado está produciéndose y la oferta y demanda se va a ir controlando sola, ¿no? Ahora, ministro, hay un tema vinculado a su sector, al tema de transporte y del transporte aéreo en particular, que tiene que ver con cómo hacemos con los connacionales. Hay mucha gente, me decía ayer el ministro de Comercio Exterior, como 4.000 peruanos que se encuentran en el extranjero, que lamentablemente por las condiciones, por el cierre ya de fronteras, del espacio aéreo, de los puertos, no han podido retornar al Perú. Y había alrededor de 10.000 extranjeros en el Perú que no podían retornar a su país. ¿Qué se está haciendo desde ese punto de vista? Sí, cuando hemos tomado conocimiento de esta situación, teniendo en cuenta que hay un cierre de fronteras, efectivamente, prácticamente no hay operación aérea ni marítima, pero sin embargo hemos identificado a compatriotas que han estado varados en el extranjero. Asimismo tenemos extranjeros que están pernoctando en el país, y lo que hemos
dictaminado y hemos emitido también una norma el día de hoy en la cual nos permite la repatriación, repatriar. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a operativizar? Como vamos a hacer una apertura momentánea digamos, de la frontera, todo este trabajo se hace a través de Cancillería, Relaciones Exteriores, quien a través de sus consulados, sus embajadas, lo que hacen es abrir un padrón de todos los conciudadanos peruanos que están obviamente fuera del país, tienen que ir a las embajadas o a los consulados, se empadronan y una vez que forman un grupo, ¿no? Cancillería nos reporta al Ministerio de Transporte y nosotros en el marco de este dispositivo legal que hemos emitido el día de hoy, que es un decreto supremo, nos permite autorizar el ingreso de un avión al territorio peruano, de traer a nuestros compatriotas y también llevar a los extranjeros a su país de origen. Esto ya se ha producido el día de hoy. Ya ha habido países interesados. Hemos traído hoy día a 105 peruanos que han estado en el puerto de Miami, en el aeropuerto de Miami, en Estados Unidos, y ya el día hoy, al 2 de la tarde, ya han retornado al país. Igualmente, dado la coordinación que tenemos con Cancillería, se han activado todos los mecanismos a través de los consulados, a través de las embajadas, para poder ir empadronando. El siguiente grupo que va a venir es México. En México tenemos aproximadamente 450 conciudadanos que están entre Cancún, México. Había un vuelo en Cancún que quedó varado, toda una familia. Correcto, es verdad. Y lo que ya el día de hoy, por la tarde, hemos autorizado 3 vuelos. Un vuelo que viene de Cancún y 2 vuelos que vienen de México. En total tenemos 450 conciudadanos que van a venir hacia el Perú. Esto se va a producir entre el día de mañana, viene un viaje, y 2 viajes más que vienen de México se van a producir el día jueves. De tal manera que vamos a poder repatriar a 450 compatriotas y también retornar a 450 mexicanos que van a regresar a su país de origen. Imagino que este proceso va a continuar durante los siguientes días. A ver, lo que debemos aclarar es que estamos haciendo una excepción a la norma, digamos, a la propuesta, que este es un bloqueo de frontera para poder asegurar la vida y la salud de la ciudadanía, y por eso solamente estamos considerando aquellos compatriotas que han sido sus vuelos cancelados o han perdido su retorno en el periodo entre el 16 al 30 de marzo. Y para los extranjeros que en este momento están en nuestro país, entiendo, por ejemplo, que el gobierno de Francia y el gobierno de Israel habían solicitado también algún tipo de conexión. Hemos entrado en contacto con el gobierno de Israel y el gobierno de Francia. Efectivamente, Francia está dispuesto a enviar un avión vacío para poder retornar con sus conciudadanos. Igual Israel también está teniendo la misma posición. Lo que hemos orientado a estos gobiernos es que toda esta gestión se hace a través de la Cancillería, Relaciones Exteriores. Ellos son los que deben coordinar a través de las embajadas, empadronar, armar estos grupos y solicitarnos a nosotros, como ha sucedido el día de hoy, ¿no?, el transporte y la autorización para poder ingresar en estas aeronaves. Cancillería empadrona, coordina con las aerolíneas están interesadas también a prestar este apoyo, inclusive pueden, digamos, hacer una, digamos, conformación de paquetes de distintas aerolíneas y poder traer, digamos, un cupo importante en cada vuelo que va a venir del extranjero. Ahora, hablando del tema de aviación comercial, otro de los grandes afectados ya no son los ciudadanos, digamos, como tal, sino las empresas, el sector en sí, y no solamente en Perú, sino a nivel mundial. Probablemente es uno de los sectores más golpeados, y entiendo que hoy día salió un comunicado de las empresas de aviación comercial, de los que administran los puertos en América Latina y el Caribe, y lo que están solicitando es una serie de medidas de ayuda, porque incluso salió una información de Bloomberg hoy por la mañana que decía que muchas de las aerolíneas podían quebrar a fin de mes si la situación permanecía como está. Bien, la decisión que lo ha inclusive anunciado el presidente es que en estos 15 días, ¿no?, es el periodo en que esperamos que el desarrollo del virus, ¿no?, tenga una tasa de crecimiento mínima o moderada. De tal manera que después de estos 15 días vamos a retomar todo el movimiento económico del país, y además se está apostando por una inyección de medidas que permita la reactivación rápida de la economía.
Me imagino incluido el sector turismo, el sector de los aeropuertos, todo el tema de aviación comercial. Así es, así es. Estamos hablando de todos todos los factores económicos del país. Estamos hablando de turismo, estamos hablando, digamos, de de los agentes económicos que permitan una reactivación rápida de la economía del país después del 30 de marzo, ¿no? Ahora, había muchas dudas sobre el tema del servicio de taxi, porque hay todavía mucha gente que sí está habilitada y que tiene que ir a sus centros de labores porque son actividades básicas, necesarias para que el país igual siga funcionando en ciertos sectores muy específicos. Los taxis, por ejemplo. Está prohibido la circulación de taxis, los famosos taxis por aplicativo, que se han vuelto muy masivos. ¿Qué dice la norma al respecto? A ver, lo que se ha restringido, digamos, en el tema del transporte urbano, no se ha suspendido, se ha restringido. Lo que hemos determinado es reducción de la flota en 50%. Estamos hablando del sistema de transporte masivo, como el metropolitano, hablamos de la línea 1, que es el metro, estamos hablando de los corredores complementarios, pero también los sistemas de buses y también, obviamente, los taxis. Los taxis también forman parte del sistema de transporte urbano. Lo que se está reduciendo al 50% es el servicio de taxis regular, que están regulados. Estamos hablando de los que tienen una autorización expresa. Los taxis por aplicativo no están regulados, no tienen una autorización y en estricto es como estamos hablando de un vehículo particular. Y por lo tanto, los vehículos particulares que no tengan actividades esenciales no tienen por qué circular en la ciudad. Los taxis que están regulados son aquellos que tienen la placa amarilla. Y por lo tanto estamos, obviamente, la reducción de la flota es al 50% y también en la zona urbana, digamos en los distritos de la ciudad, tenemos las mototaxis que también están regulados por la autoridad municipal. Ya, pero por ejemplo en el servicio de taxis, ¿no? Si hablamos de prohibir o solamente permitir el 50% de los taxis regulados, me imagino que nos estamos quedando con un universo de taxis bastante pequeño, porque valgan verdades, ministro, en Lima Metropolitana y el Callao lo que más abunda son los taxis informales o los taxis no regulados. Sí, en la norma que hemos contemplado hemos partido por el 50%, pero también podemos hacer los ajustes, ¿no? Dado digamos, la medida de excepción que hemos tenido que tomar como gobierno, hemos partido por 50%. Pero también esto se va ajustando. Estamos evaluando conjuntamente con la autoridad autónoma, con la autoridad del transporte urbano de Lima y Callao, cómo está produciéndose el comportamiento digamos, del transporte de personas en taxi. Tengamos en cuenta que la figura que se tiene que presentar en la ciudad es que no tienen que ver transporte de personas, solamente aquellos que forman parte de funciones esenciales, ¿no? Estamos hablando hospitales, escuelas, estamos hablando de centros de producción, estamos hablando de mercados. Todo lo que es actividades esenciales, ¿no? Que estén vinculados a estos trabajadores son los que se pueden desplazar. Digamos, no deberían desplazarse mayor tipo de personas, en lo cual obviamente el Ministerio de Defensa con el Ministerio del Interior van a ser muy estrictos de ahora en adelante en que el movimiento de personas sea exclusivamente para aquellos que cumplen, ¿no? funciones esenciales. Ahora, a respecto de ese tema del movimiento, el presidente de la República también anunció temprano que se va a emitir o ya se está emitiendo, entiendo, este salvoconducto, este documento que uno entra, ingresa a la página web de la Policía Nacional del Perú, está súper vistoso ahí, ingresa la información y te emiten este salvoconducto. Ahora, esto va a ser totalmente necesario para poder movilizarse a pie, para poder movilizarse en el transporte público. Este es un aplicativo que va a permitir facilitar el control, ¿ya? ¿no? Del control del Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior. Pero también, digamos, los funcionarios públicos, digamos, obviamente lo que se ha determinado que tanto la actividad pública como la actividad privada quedan suspendidos, pero queda un equipo mínimo esencial para poder seguir funcionando. Por ejemplo, el transporte de carga va a seguir funcionando, entonces se requiere un personal mínimo para seguir operando. En el caso del Ministerio de Transportes, la atención de emergencias tiene que seguir. ¿Pero necesitan este salvoconducto o no? La idea, si tiene una identificación formal, basta. Pero digamos, el ciudadano, digamos, que no tiene un distintivo, un carnet, ¿no? digamos, de ser funcionario público o de una empresa privada,
tendría que tramitar a través de ese aplicativo. Esto es importante aclararlo, porque, a ver, entonces, en mi caso, yo trabajo en un medio de comunicación, sí estoy comprendido dentro de las actividades que están dentro de las esenciales, exceptuadas de este decreto que sacó el presidente de la República. Pero yo tengo un carnet de prensa. No tendría ya que sacar o presentar este salvoconducto si me detiene la policía o el ejército. No, en la práctica no. Es una medida que está orientada a facilitar el trabajo, digamos, de la autoridad, ¿no? O sea, no es algo estrictamente, digamos, que se debe cumplir, sino que ese es un facilitador para poder gestionar mejor el control. Ahora, para ir terminando, ministro, también me interesa saber el tema de los servicios. Conversábamos, se garantiza totalmente que se va a patear el pago de la tarifa de agua del mes de marzo. El presidente todavía, entiendo, está en evaluación el tema de la tarifa eléctrica. Por ejemplo, otro de los sectores claves, en el caso de usted, es comunicaciones. ¿Se está tratando de conversar con las empresas, las operadoras de los servicios de telecomunicaciones también para patear este servicio? Sí, estamos trabajando en esa línea a nivel de gobierno. Inclusive te puedo adelantar que en el tema, digamos, de licencia de conducir, hay muchas licencias de conducir, tanto del sistema de transporte terrestre como inclusive ferroviario, vencen en el periodo que estamos de cuarentena. Y lo que hemos sacado una norma también, hemos dispuesto que vamos a prorrogar la vigencia de las licencias hasta el 30 de abril inclusive. Un mes más. Un mes más, de tal manera que puedan, en este periodo de cuarentena, no puedan tener ningún inconveniente en poder brindar el servicio del transporte. Igualmente en el tema de telecomunicaciones, a través del Viceministerio de Comunicaciones estamos haciendo la gestión con los operadores para también poder permitir una prórroga, ¿no? O poder, digamos, suspender el pago y la obligación en este mes de marzo. Es decir, al igual que se ha hecho ya y va a ser efectivo con el servicio de agua, los ciudadanos no pagarían su tarifa de las operadoras móviles, las operadoras de internet en el mes de marzo, sino que incluso podría ser prorrateado en los siguientes 12 meses. ¿Es una medida que se está conversando? Esa es la idea, por eso estamos trabajando en reuniones que hemos encargado al Viceministerio de Comunicaciones tener un acercamiento con los operadores, porque son varios operadores, y justamente entablar una comunicación a efecto de que tengamos, digamos, esa flexibilidad por parte de los operadores privados y que permita, obviamente, a la ciudad no tenga la obligación de desplazarse por la ciudad para ir a pagar un recibo, sino que permanezcan en sus domicilios y que no se preocupen que no hay una obligación estricta de poder ir a pagar sus servicios. Y estamos hablando de todos los servicios de telecomunicaciones. Estamos hablando de los operadores de voz y telefonía, ¿no? Móvil. Perfecto, ministro, clarísimo, interesante igual estas conversaciones, porque vamos a ver qué salen, porque van a salir medidas justamente de estas conversaciones con los operadores privados, ¿no? Y qué es lo más lógico finalmente, en una situación de emergencia, pues todos nos pongamos la mano al pecho, todos nos mojemos un poco. Solo un comentario final, Omar, es cuando hemos tomado conocimiento de las llamadas malintencionadas al 113, el 113 es un teléfono del Ministerio de Salud, y obviamente saturaban, estas llamadas malintencionadas saturaban y congestionaban el sistema. Lo que hemos determinado es que ahora en adelante, desde hoy, las llamadas malintencionadas, lo que vamos a hacer es proceder a cancelar el servicio a esa llamada por 30 días. Y justamente ya hemos coordinado con los call centers de todos estos servicios de llamadas, a efecto que cada día nos reporten las llamadas malintencionadas. Y nosotros vamos a dar la instrucción a los operadores para que en 24 horas procedan a hacer el corte de la línea por 30 días. Y además hay una sanción, entiendo. Después hay un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? ¿De más de 2.000 soles, si no me equivoco? No tengo el dato, pero sí hay un procedimiento sancionador. Bueno, y está bien que le caiga todo el peso realmente de la ley o de la norma a estos, ¿cómo le podemos calificar? Estos malditos también que empiezan a hacer estas llamadas a una línea de emergencia, en un momento donde todo el mundo tiene que estar pues más consciente de la situación que estamos viviendo. Esto no es un juego. Ayer comentábamos que ya había más de 7.000 muertos en el mundo y la cifra aumenta, más de 170.000, casi 180.000 contagiados. Y la idea es que este virus, esta enfermedad, no se propague. Por eso las medidas que se están tomando son drásticas, las medidas que se están tomando son dolorosas, las medidas van a tener un impacto significativo sobre la economía, pero el tema es que si no atacamos ahora, el problema o el dolor va a ser mucho mayor en el mediano y largo plazo. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Carlos Lozada, nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más en Quién tiene la razón.